Hoy vamos a trabajar con un tema de bastante interés que sé que a muchos de ustedes les va a encantar. ¿Por qué? Porque es algo que aunque muchas personas lo conocen y hasta lo han padecido, pero no saben que lo han padecido. Sencillamente, algunas veces se lo diagnostican y otras veces no. ¿De qué estamos hablando? Bueno, esto es por la familia y para usted enterarse, quédese ahí, porque le vamos a decir de qué estamos hablando y a usted le va a interesar bastante. Amigos de Por la Familia, bienvenidos una vez más, bienvenidos y bienvenidas una vez más, porque de este trastorno que vamos a estar hablando hoy, también a los varoncitos les ataca mucho. Y mire que en cada uno de los trastornos y situaciones leves o moderados de salud mental, como es la depresión, estamos las damas por encima de los caballeros. Sin embargo, hay otros trastornos de salud mental o enfermedades mentales que los caballeros están por encima. En este trastorno particularmente que vamos a estar hablando, las damas estamos encima. Así que vamos a hablar de enfermedad o trastorno psicosomático. Ay, mamá. Ay, me va a decir que yo padecí un trastorno psicosomático y que no me di cuenta. Bueno, es que es fácil. Digo fácil en el sentido de que usted puede padecerlo y pasarlo por alto y creerse que de verdad está enfermo. Es cuando la mente enferma al cuerpo. O sea, usted lo piensa en su mente y su cuerpo lo siente y lo manifiesta en forma de síntomas. Así de sencillo. Eso es enfermedad o trastorno psicosomático. Que psiquis, mente, soma, cuerpo. Entonces, el trastorno psicosomático es cuando empieza en la mente y el cuerpo lo absorbe, lo asume, lo siente y lo transforma en síntomas. Por eso dice que es cuando la mente enferma al cuerpo. Se refiere a la sintomatología física directamente relacionada con motivos psicológicos. Una sintomatología es lo que usted siente. Por ejemplo, usted dice, me duele la cabeza. Usted va al médico y le dice, un dolor de cabeza que no me deja. El médico en el diagnóstico, donde está haciendo la evolución, dice, o la historia, el historial clínico dice, cefalea intensa. Eso es un síntoma. Entonces, en el trastorno de enfermedad psicosomática hay muchos síntomas de muchos órganos relacionados con este trastorno y los vamos a estar mencionando en un momento. También nuestro cuerpo se resiente por la influencia psicológica que acaba de agravar los propios síntomas físicos. Entonces, la influencia de nuestra mente hace que esos síntomas que estamos sintiendo se agraven y lo estemos percibiendo como una enfermedad a gran escala. Hay personas que han ido al médico con un dolor de estómago gravísimo que dicen, mire, doctor, yo creo que es una úlcera que tengo. Bueno, ¿qué puede hacer el médico? Examinarlo, hacerle su historial, le mandan a hacer laboratorio y lo
pasan de lo general a lo particular. Lo general es comenzando por lo más leve, como es el historial y conocer y todo eso. Después entonces van los laboratorios, un sonograma de estómago. También va una endoscopía, que ya es una gastroscopía. Le toman quizás biopsia para el Helicobacter pylori para ver qué le está provocando ese dolor grande de estómago. Y le han hecho todo lo que en el estómago ha podido y no han hallado nada. Pues vamos a hacerle un MRI o un CT scan. Y todo esto no ha dado que hay una condición de base para ese síntoma tan exacerbado, para ese dolor de estómago tan grande, que esa persona se revuelca porque le duele. Y nadie le puede decir que no le duele. Porque usted no puede decirle a nadie, no, tú estás fingiendo ese dolor. Una persona que suda frío cuando le da ese dolor, usted no le puede decir que no lo tiene, que no lo siente, porque sería inconsciente, poco empático o empática y todo eso. Pero los estudios no están dando al traste con un diagnóstico que vaya a la par con los síntomas que está presentando esa persona. Y entonces ahí es donde vamos a entrar a trabajar para que usted conozca bien lo que son los trastornos psicosomáticos y hacia dónde ellos nos pueden llevar sin nosotros darnos cuenta. Les cuento, todos estos trastornos han sido estudiados y con la evidencia que se ha trabajado para hacer, documentar cómo estos trastornos psicosomáticos se presentan en la persona. Yo estuve trabajando por 3 años y medio, que después de eso se hizo un trabajo y se publicó. El jefe del departamento de endoscopía digestiva, estuve trabajando en un setting de gastroenterología, de endoscopía digestiva, y yo estaba trabajando como psicóloga con los pacientes digestivos funcionales. ¿Cuáles eran esos pacientes? Por ejemplo, el caso que le estaba mencionando, que esta persona llega revolcándose de un fuerte dolor de estómago, el médico le diría un dolor en epigastrio, y después de examinar, palpar, auscultar, hacer historial, todos los laboratorios, todos los estudios del lugar, el paciente no muestra ningún diagnóstico, entonces me lo referían a psicología. Entonces trabajaba con el paciente. Iba yo entonces también a hacer mi historial psicológico, una evaluación con instrumentos para darme cuenta qué estaba llevando a esa persona a padecer un trastorno psicosomático, que era una enfermedad digestiva funcional, que no estaba en el órgano, sino en la mente. Y la persona la asimilaba como que de verdad estaba. Y los síntomas se presentaban como que de verdad estaba enfermo. En otra condición se ha comparado los trastornos psicosomáticos con la hipocondriasis. Por ejemplo, usted se encuentra con una persona, yo he escuchado muchas personas así, se encuentran con alguien y si alguien le pregunta a esa persona, buenos días, ¿y cómo está? Ay, pues un poco cansada, anoche no pude dormir, estuve dando vueltas, me dolía la cabeza, no sé qué tengo, estoy cogiendo un virus. Y esa persona a la que le preguntó, le dice, eso mismo es lo que yo tengo, o lo mismo que yo tenía ayer. O sea, eso, la persona hipocondríaca no es igual
Y le voy a decir dónde está la pequeña diferencia que la persona con el trastorno psicosomático, aunque sí se parecen bastante. Sin embargo, el trastorno de hipocondríasis es un trastorno de ansiedad por enfermedad, a veces denominado hipocondríasis o ansiedad por la salud. ¿Ven la diferencia? El de los trastornos psicosomáticos empieza aquí, pero se manifiesta en síntomas. El hipocondríaco, aunque es ansiedad que la genera en su mente, pero también no tiene los síntomas de ese diagnóstico, sino es el temor a enfermarse que le lleva a buscar la ayuda médica. Implica preocuparse excesivamente por tener o poder contraer una enfermedad grave. Es posible que no tenga ningún síntoma físico, pero su preocupación es a que pueda contraer una enfermedad grave. Y esa ansiedad, porque se cree que se va a enfermar, lleva a esa persona a visitar asiduamente a un médico. Va a su médico primario, el médico no encuentra nada, refiérame a tal especialista, el médico refiere, va a ese especialista, no encuentra nada, pero la persona sigue pensando que tiene algo y tiene miedo por tener una enfermedad grave, que a alguien se la pudo ver o que alguien con quien conversó la tenía y tiene miedo de contraerla o de tenerla ella también y que no se la hayan diagnosticado. Y eso le lleva a buscar, a buscar y a buscar. Entonces, ¿dónde establecemos la diferencia de lo psicosomático y la hipocondríasis? Que aunque se consideran parecidos, sin embargo, la diferencia fundamental es la focalización. Es decir, en el caso de la somatización, la persona que la sufre, su malestar va a estar enfocado sobre síntomas físicos. En el hipocondríaco, no en el síntoma físico, sino en el caso de miedo a no padecerlo. Esta persona, este nivel de ansiedad puede llevarle a buscar una y otra orientación. Este es un nivel muy elevado y la persona empieza a realizar comprobaciones constantes sobre su estado de salud y la focalización en la búsqueda de posibles síntomas. Y por eso que esta se caracteriza por 3 dimensiones principales. Primero, preocupación corporal por la elevación de la ansiedad, de que ¿y si tengo esto? ¿Y si a mí me da? ¿Y si voy a contraer esto? Y entonces sigue buscando y buscando y buscando. Y se gasta la vida buscando un diagnóstico que no tiene, hasta que puede llegar a encontrar a alguien que le diga, usted necesita ir con un psicólogo para que le haga una evaluación, o con un terapeuta, o con un consejero, o hasta con un psiquiatra. Entonces, el segundo de las dimensiones, de las 3 características, es ese miedo a la enfermedad. Y es entonces lo que le lleva a estas entrevistas repetitivas y las visitas cada periodo, cada semana, cada mes,
Y le voy a hacer el cuento de un relato después de este tercero, que es la convicción de enfermedad sin evidencia. Ya ahí la persona llega a convencerse, yo tengo eso, pero no tiene evidencia. Y si no tiene evidencia y los médicos le han hecho de todo, un expediente abultado, un récord médico en una oficina, en otra, y no tiene evidencia, pero dice que tiene esa enfermedad. Hubo un señor, eso lo leí real en un libro, que estaba buscando constantemente consultas con especialistas, y su trastorno empezó por vía digestiva, porque luego cuando mencionemos ¿cómo se llama? Órganos, que son los más sensibles a los trastornos psicosomáticos, entonces se va a dar cuenta por qué este señor empezó por vía digestiva. Empezó así como le dije, con ese dolor gástrico que lloraba, que se arrastraba, y fue al gastroenterólogo. Aunque hizo todos los estudios, no halló nada, pero este señor seguía llorando de dolor y enfermo, y se iba aniquilando con ese dolor y que estaba enfermo. Pues este gastroenterólogo lo refirió a un cirujano. Dijo, bueno, que por lo menos lo evalúe y determine si hay algo que yo no pude ver. El cirujano lo evaluó y decidió, le estoy hablando, yo leí ese libro hace quizás cerca de 20 años, hace tiempo. Y le estoy hablando que el cirujano se lanzó a una cirugía exploratoria. Eso quiere decir, voy a abrir a lo que encuentre en ese abdomen, buscando dónde estaba ese dolor que justificara lo enfermo que estaba ese señor. Pues el cirujano abrió, buscó, cerró y no encontró. Ya ese señor lo operaron, pero estaba vesícula bien, estaba bien páncreas, estómago, duodeno, todo lo que tenía que ver con esa área estaba bien. Pero en esos días, después de la cirugía, el hombre mejoró un poco. Ok, al mejorar un poco, dijo, bueno, pero parece que tenía el hombre razón y había algo que le estaba dejando sentirse enfermo. Pasó un tiempo y el hombre volvió a tener síntomas, pero ya no de estómago. Empezó a tener síntomas de vesícula. Pero recuerde que ya lo habían operado, una exploratoria para ver todos esos órganos. Sin embargo, el hombre empezó ahora con síntomas de vesícula. Empezaron a examinarle su vesícula, a buscar por acá, a buscar por allá, y no encontraban nada. Volvieron a enviarlo donde el cirujano que supuestamente lo operó, pero no encontró nada. En fin, los refirieron a otro especialista. El especialista empezó a auscultar, a hablar con él, a buscar, no hallaba nada. Entonces los refieren a un cardiólogo. Ese cardiólogo trabajaba de manera bien concienzuda con terapia. Ese cardiólogo vio a ese caballero, empezó a auscultar,
a ver desde cuándo estaba teniendo síntomas, qué había pasado en su vida, por qué sentía tanto tiempo que estaba enfermándose. Empezó a ver de su crianza, de su familia, de su vida, de su hogar, no solo el de los padres, sino el hogar de su familia inmediata, de esposa, hijos y todo eso. Y el hombre cerrado, todavía no se abría. Hasta que llegó un momento que el médico ¡pac!, tocó fondo y el hombre empezó a llorar. Ahí el médico se dio cuenta que tocó fondo, tocó fibra, y se da cuenta que por ahí rondando había un sentimiento de culpa. Y todo eso era que estaba trayendo a ese señor todas esas enfermedades o trastornos psicosomáticos. ¿Qué le digo? Después que termina el historial, entonces empiezan a auscultar qué ha pasado en su vida, su estilo de vida, qué ha pasado en su relación con la esposa, con la familia y que todo eso. Y entonces el caballero empieza a llorar y a contarle. Le dijo que hacía como que iban a cumplir 25 años de casado, él y la esposa, y él estaba cargando eso desde hacía como que 24, 23 años. Era cerca de 2 años de casados tenían ellos cuando la situación ocurrió, y él desde ese tiempo estaba tragando eso. Cuando le diga nada, si usted cree que puede contarme, cuénteme. Y él le contó que había tenido una relación extramarital cuando tenían 1 año y pico de casados, casi 2, pero que nadie lo sabía, que su esposa no sabía, pero que él se arrepintió de eso, pidió perdón a Dios, pero no había podido con eso, y eso lo hacía sentir tan mal, tan enfermo, tan culpable, porque su esposa era tan buena, era una santa, que él no sabe cómo pudo hacer eso, pero que él no había seguido, y el hombre empezó a llorar, a llorar, a llorar. Entonces el cardiólogo trazó una estrategia con él. Vamos a hacer algo. Usted va a ir a su casa, va a invitar a su esposa para ir a un lugar fuera de la casa, ustedes dos nada más. Búsquense un lugar donde ustedes puedan conversar privados, que ustedes dos puedan estar libres para usted conversar. Como usted pueda, cuénteselo a su esposa, pero dígale. Imagínese usted. Eso era como para él morirse en el intento. Sin embargo, era una asignación terapéutica del cardiólogo y tenía que hacerla si quería curarse. Así que se fueron a un lugar a cenar, y él empezó a contarle. Y empezó a contarle, pero empezó a temblar y a llorar. Y ella, pero tranquilo, no te preocupes, que yo te voy a escuchar, yo no te voy a juzgar.
y todo eso. Él siguió contando hasta que en un momento ¡fua!, lo dejó caer. Y bueno, si ustedes quieren saber qué pasó y qué le dijo la esposa y cómo reaccionó y cómo después él volvió donde el terapeuta y qué pasó, el trastorno psicosomático sigue en la próxima intervención de Por la Familia. Así que ha sido un placer. Quédese con nosotros en la próxima intervención. Continuamos con este tema, a ver si lo podemos concluir. Un abrazo, que el Señor los bendiga. Comparta esta transmisión. Suscríbase al canal si no se ha suscrito. Y hasta luego.